nombre es Iveta Alarcón Moreno del grupo Física Mecánica. Les hablaré de la introducción, la cual dice que el lanzamiento de proyectil se realizó con el fin de obtener una prueba experimental poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en clase teórica de física mecánica. El presente proyecto es realizado para demostrar y observar la importancia del uso de la tecnología, en este caso el software Kinovea, la cual fue un gran aporte para nuestro proyecto. En el análisis de actividades en las cuales se genere el movimiento. Esta aplicación nos muestra de forma práctica los datos de dichos movimientos, ahorrándonos tiempo y posibles errores en el cálculo de los mismos. Es necesario que el estudio y puesta de práctica del software no está en un conocimiento óptimo en uno de los resultados deseados. Se recuerda que el movimiento parabólico es la composición de un movimiento cuya trayectoria es una velocidad inicial, formando un ángulo con la horizontal y experimentando una aceleración negativa. En la dirección vertical para su determinación se utilizan las siguientes ecuaciones. Voy a nombrar 4 ecuaciones, las cuales a continuación se mostrará las ecuaciones y el por qué o para qué sirve. La primera ecuación es la ecuación del movimiento parabólico. La segunda es la ecuación de aceleración. La tercera es la ecuación de la velocidad. Y la cuarta es la ecuación de la posición. Experimental. Se construyó un lanzador de proyectiles con diferentes materiales mediante el cual se pudo medir y variar tanto el ángulo de tiro como la velocidad de disparo, donde se registraron los videos en alta definición. Realizamos un disparo de tal forma que el proyectil describiera una trayectoria parabólica. Los videos se grabaron en alta definición, manteniendo constante la velocidad inicial. El ángulo de tiro del proyectil en 10, 20, 30, 45, 60, 65 y 85 grados. Después se cargó el video en el software Kinovea y utilizando las herramientas del programa registramos la trayectoria y los datos en posición X y Y. Luego se exportaron los datos a Excel para realizar las correspondientes cálculos y gráficas y análisis de lanzamientos. Para nuestro cañón utilizamos un tubo de 30 centímetros, un codo, un resorte, una T, 2 machos, 2 tablas triplex, una base de madera y un resorte con un tornillo de igual medida. Iniciamos perforando la T, de modo que el tubo de 30 centímetros se pudiera introducir atravesando la T. Al final del tubo, en una parte final del tubo, colocamos un tapón de tubo PVC, lo perforamos de modo que el tornillo traspasara el tapón. Luego metimos el resorte junto al tornillo con unas arandelas para que el tornillo no se saliera de la arandela. Mi nombre es Johan Nicolás Borbón, de Física Mecánica, y les voy a hablar del análisis generado en la práctica de laboratorio de lanzamiento de cañón. Entonces se dice que se examina que 2 trayectorias suficientemente cortas para que la fuerza gravitacional se pueda considerar constante en magnitud y la dirección. Entonces, se dice que los componentes de la fuerza que dan. Bueno, como les venía diciendo, entonces, en la práctica de laboratorio se logra examinar cómo las 2 trayectorias suficientemente cortas
para que la fuerza gravitacional se pueda considerar constante en magnitud y dirección. La componente de la fuerza que actúa sobre el proyectil es nula, dado que el componente del peso sobre el proyectil es horizontal al de la aceleración y la componente vertical va hacia abajo. Eso significa que es igual a un cuerpo que cae libremente, puesto que la aceleración nula significa que la velocidad constante y el movimiento puede definirse como una combinación de movimiento horizontal, con velocidad constante y movimiento vertical sin la aceleración constante, con la aceleración constante, qué pena. Se cabe decir que estos dos movimientos hacen que el movimiento resultante sea una trayectoria parabólica. Dichos movimientos son completamente independientes uno del otro. Como acabé de mencionar, con el ángulo de proyección de 85 logramos lograr la altura máxima y con el ángulo de proyección de 55 logramos alcanzar la distancia horizontal máxima. Esto se logra porque con el ángulo de 55 tocará la Tierra tan lejos, ya que el objeto fue lanzado a un ángulo que permanece en el aire más tiempo, de acuerdo a los datos de la tabla, al movimiento. La componente horizontal de la velocidad a lo largo del eje horizontal del eje X se mantiene constante y por consiguiente el movimiento a lo largo de este eje es rectilíneo uniforme. La altura máxima que pudimos lograr con el lanzamiento de cañón fue una proyección del grado 85. Dado que este con la horizontal y la única fuerza que actúa es la atracción gravitatoria, el proyectil en su movimiento ascendente está dotado de un movimiento uniforme retardado, con aceleración. En esto se observa que la componente velocidad a lo largo del eje Y, cuando el proyectil sube, va disminuyendo hasta hacerse igual a cero en el punto de la máxima altura.